Hola amigos, buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días, depende de dónde lo estén viendo. Bueno, mi nombre es Roberto Bordenave, soy facilitador de barras de Access Consciousness, lo cual significa acceso a la conciencia. Bueno, les doy una cordial bienvenida a todos. Y estamos aquí, digamos, con la intención de continuar con este proceso que habíamos empezado hace unos días, que dimos en llamar 7 días de gratitud. En realidad esta fue una idea de Vera Recapito, facilitadora de Access también, facilitadora de barras y facilitadora de procesos corporales, de Access Consciousness, quien lanzó este desafío. Se le ocurrió esta excelente idea y yo simplemente me sumé. Bien, estamos en el 4.º día de ese proceso, es decir, justo en la mitad de los 7 días, y me ha parecido interesante hacer este otro video para que de alguna manera recapitulemos, hagamos una especie de intercambio de experiencia. Es decir, no tengo acá personas con las cuales voy a intercambiar, simplemente voy a contar las experiencias mías, pero también les voy a contar sobre las experiencias que me han compartido otras personas a través de distintos medios. Bueno, los comentarios en general son favorables, o sea, todo el mundo admite que es interesante, que es benéfico, y que esto que yo había expuesto acerca de que es como depositar en un banco de estados anímicos positivos y luego utilizar ese depósito, digamos, para enfrentar momentos difíciles o momentos adversos, efectivamente, en términos generales, esto se ha reconocido como algo que efectivamente sucede, ¿sí? Pero claro, hay de todo tipo de comentarios, también hay dificultades, etc. Y bueno, y he recibido también comentarios de gente que dice, bueno, ¿cómo quiero que esté agradecido si me está pasando esto? Si tengo tal enfermedad, si tengo a mi madre o a mi padre o a mi hijo o a mi pareja enferma. ¿Cómo quiere que esté agradecido si con todos los problemas que estamos viviendo en el país? ¿O cómo voy a estar agradecido con todos los problemas que estamos viviendo en el mundo? El incendio del Amazonas, en fin, todas las distintas la situación de injusticia, la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos hablado en el video anterior acerca de una relación inversamente proporcional entre el agradecimiento y la queja. Y habíamos dicho simplemente que si yo estoy agradeciendo, en ese momento me estoy quejando. Y que la proporción es más o menos similar en la medida en que aumento el agradecimiento, disminuye la queja. Pero vamos ahora a ahondar un poco más y vamos a ver que también hay muchas situaciones de las cuales nos quejamos, que en definitiva, si examinamos todo el proceso total de la situación, quizá hubiera sido mejor estar agradecido. Yo les voy a contar una simple anécdota de mi vida personal para que se entienda mejor esto. En una oportunidad yo quería hacer unos cursos y visité a una mujer que alquilaba un espacio en su casa, un hall grande que tenía, y entonces estuvimos conversando, mirando el lugar, ¿sí? Y viendo distintos arreglos que se podían hacer como para dar los cursos míos allí. A medida que yo observaba, fui viendo detalles que no me gustaban del todo y entonces los fui comentando. Bueno, pero esta mesa se saca, se guarda,
y acá, y esto, y aquello, y el perrito. No, el perrito no va a estar el día que usted lo haga, ¿no? Había un perrito que estaba dando vueltas por ahí. Y no se preocupe, etcétera, etcétera. Y bueno, en la medida en que yo iba haciendo diferentes objeciones, ¿no?, la mujer las iba resolviendo, como un vendedor hace habitualmente, que resuelve las objeciones de su probable cliente. Pero llegó un momento en que ante una objeción, ella no solamente la resolvió en los términos que estoy planteando, sino que respondió de una manera agresiva, se enojó conmigo. Lo que pasa es que usted no entiende nada de arte, no sé qué, referido a una máquina de coser que había ahí, antigua, y que yo le decía que bueno, que eso no era adecuado. Reaccionó mal, ¿no? Que era una herencia de una abuela, no sé qué, una historia que me contó. En ese momento yo sentí interiormente, de una manera muy clara, que ese no era mi sitio. Y tuve claro que, bueno, que ya no se podía seguir negociando porque la cosa no iba. No hice más que salir, me encontré con un amigo en la esquina y ese amigo me llevó a un lugar. En ese lugar yo me acuerdo que compré una revistita donde había una serie de datos que traje. Las cuestiones que se dieron 3 o 4 o 5 cosas puntuales que en 2 días me llevaron a encontrarme con un sitio excelentemente puesto, con sillas todas igualitas, muy estéticas. Había como 60 y tantas sillas, ¿sí? Un lugar más amplio, ¿sí? Es decir, era lo que yo necesitaba, ¿sí? Y yo lo reconocí de inmediato. Y en ese lugar estuve trabajando 3 años en excelentes condiciones. Si nosotros tomamos ahora la totalidad de esta situación, vamos a ver que la situación, a partir de una necesidad, se resolvió de un modo favorable. ¿Y cómo? Es decir, sirvió y mucho lo que encontré en definitiva. Pero yo no sabía que esto que iba a encontrar, lo iba a encontrar en el momento en que estaba tratando con la mujer. De modo que en ese momento yo simplemente internamente sentía como que había cosas que no me cerraban, pero como la mujer las iba resolviendo, etc. Y cuando llega el momento de esa descarga agresiva que tuvo conmigo, yo podría perfectamente haber pensado así que esa era una situación adversa para mí. Es decir, me podía haber retirado con la sensación interna de frustración por no haber conseguido lo que buscaba. Pero no fue así. Yo me retiré con la sensación interna de que ese no era mi sitio, pero nada más. Y lo que sucedió a partir de allí me condujo al sitio que me estaba esperando y que ya existía en el momento en que yo estaba viviendo esa situación con la mujer. Entonces, si nosotros examinamos, y lo digo porque en mi vida este tipo de cosas pasaron varias veces, ¿sí? Vean ustedes entonces cómo vamos a parar a que si yo examino la situación desde el resultado final, tengo que reconocer y agradecer a esa mujer haber tenido esa reacción agresiva, porque de no ser por esa reacción agresiva, ¿sí?, dado que había resuelto todas las objeciones que yo iba presentando, yo hubiera dado los cursos ahí. Es decir, en ese momento era aparentemente la mejor opción que tenía, ¿sí? Vean ustedes entonces cómo en este juego de la queja y el agradecimiento, nosotros podemos observar
que situaciones de queja se pueden transformar también en situaciones de agradecimiento. Si uno resuelve la gran pregunta que en algún momento se hizo Einstein y la resolvió, y dijo que lo que uno tenía que decidir era si vivía en un universo amistoso o en un universo hostil. Básicamente eso era lo que tenía que resolver uno. Y Einstein decidió que vivía en un universo amistoso. Si nosotros nos hacemos esa pregunta, y estoy comentando esto justamente porque en Access se enseña mucho a hacerle preguntas al universo, a elegir en primer lugar y luego preguntarle al universo acerca de si la elección es correcta, es decir, en el sentido de que va a ser contributiva para la vida de uno y para otros, ¿sí? Y a preguntarle al universo acerca del cómo, de cómo llegar a lo que uno necesita. Entonces, si nosotros tenemos una relación con un universo hostil, ni se nos va a ocurrir preguntarle al universo. En general, el paradigma viejo nos dice que el universo simplemente no tiene vida, es un conjunto de cosas puestas ahí que están flotando en un espacio, ¿sí? Lo que está revelando el paradigma nuevo de la ciencia, a través de la física cuántica, por ejemplo, es que ese espacio es la conciencia y es como vida pura y que eso es lo que somos. Entonces el universo es en definitiva lo que somos, el universo es conciencia. Y si uno piensa que el universo es hostil, el universo le va a dar hostilidad. La vida de uno va a ser hostil, ¿sí? Estamos atrayendo, estamos eligiendo una vida hostil. Y esto entonces el universo nos da más de lo mismo, hasta que aprendamos la lección. Y a partir de ahí nosotros podemos tener claro entonces que nosotros podemos cambiar eso, simplemente eligiendo de otra manera. Bueno, entonces yo quería referirme en este punto al tema de a reiterar un poco que existen quejas reiterativas y bien fundadas, ¿sí? Y que la vez pasada dije que esas cosas uno las tiene que atender y que aunque parezcan muy grandes, hay que empezar por ponerse en marcha. Y una vez que te pones en marcha, entonces pones un granito de arena hoy, otro granito de arena mañana, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si no, esa situación va a seguir estando, vamos a postergar resolverla y siempre va a ser motivo de queja. Entonces, si bien hay muchas situaciones, no sé si muchas, pero hay situaciones de las cuales nos podemos quejar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, como especie, ¿sí? Dentro de este planeta. Esas situaciones son situaciones que nosotros normalmente buscamos un culpable externo, porque tenemos ese hábito, para tener de quién quejarnos. Será el gobierno, será el sistema, serán los poderosos, serán los Illuminati, no sé. Pero siempre buscamos un culpable externo. Y nosotros como que nos lavamos las manos o como que simplemente pensamos que nos queda grande y que no sabemos qué podemos hacer al respecto. Esto no es exactamente así, porque si uno comienza por ser agradecido a lo que tiene, a lo que es, hablábamos el otro día de que somos seres ilimitados y perfectamente podemos estar agradecidos a eso. Lo que pasa es que al no reconocer esto, al no tener conciencia de eso, entonces creemos ser insignificantes, estar limitados a este cuerpo y creamos por defecto y creamos desde ahí. Y si usted suma a millones de personas que se sienten limitadas e insignificantes
y están creando desde la escasez y desde la carencia, va a tener por resultado una creación colectiva que obviamente tiene que ser adversa o desfavorable para el conjunto, y que cada individuo la va a vivir como que hay un bombardeo impresionante de estímulos adversos sobre un individuo en particular, sin advertir, sin darse cuenta que ese bombardeo impresionante es una sumatoria de creaciones individuales y que constituye una creación colectiva. Estamos creando colectivamente esta situación que estamos viviendo. Algunos por estar en el poder y por buscar beneficios y por asegurar su situación, y otros por no estar en el poder y por sufrir las consecuencias de eso y por permitirlo. Obviamente que cambiar la situación del mundo no resultará fácil en tales condiciones, pero sí puede resultar mucho más fácil cambiar la situación personal y cambiar la situación familiar y cambiar la situación del entorno inmediato. Todo es cuestión de empezar por elegir y hacer las preguntas correctas como para que el universo nos vaya orientando. Y esto funciona, amigos, y esta es una de las técnicas que usa Access. Elegir y preguntar. En el medio nos vamos a encontrar con situaciones de nuestro pasado que están en nuestra memoria, que conforman la base de lo que llamamos el ego, ¿sí? Que conspiran en contra. Es decir, la mente cada vez que elegimos a favor nos va a estar diciendo cosas en contra, que nos han, con las cuales nos han condicionado desde que éramos muy niños. Que vos sos un inútil, mirá lo que haces, que mirá, fíjate tu hermano, que no sé qué, etcétera, etcétera. Que se reforzaron en la escuela, en el colegio, en el secundario, etcétera, etcétera, y que se refuerzan en la vida común y corriente de todos los días. Es decir, en la cual, en definitiva, vivimos prácticamente como esclavos de un sistema. Pero nosotros lo estamos permitiendo, y lo hemos permitido siempre, y empezamos a permitirlo cuando no teníamos suficiente juicio como para oponer ninguna resistencia. Lo vivimos sí con una resistencia emocional, pero no con una resistencia eficaz en la acción, porque no creemos que podamos ser capaces de cambiar este tipo de situaciones. Entonces uno como que se resigna, pero no acepta la situación y por lo tanto se queja. Ahí es donde el agradecimiento interviene. En primer lugar hay que mirar las quejas bien fundadas que se han dado reiteradamente y ante las cuales podemos tener una actitud de ponernos en marcha para resolverlas, ¿sí? Y luego observar la gran cantidad de quejas que tenemos que están justificadas por el hecho de que hay algo más grande que nosotros que está creando un determinado problema, como puede ser el gobierno, los poderosos del mundo, etc. Y una sensación como de impotencia frente a eso. Y la impotencia genera ira. Nosotros nos enojamos con la situación, nos enfadamos. Voy a hablar de esto muy puntualmente porque hace pocos días atrás tomamos unos cursos con Enric Vendrell Santa Susana, un español que es un facilitador certificado de Access, que dio unos cursos de procesos corporales y en uno de los procesos justamente se trabajó sobre la ira. Yo en particular experimenté una liberación de iras acumuladas, de iras reprimidas a lo largo de toda mi vida, ¿sí? Y lo interesante es que a pesar de que fue bastante espectacular, es decir, porque fue una reacción catártica, ¿no? Donde
liberé muchas tensiones, ¿sí? Y parecía que yo estaba muy enojado. Lo curioso del asunto es que la manifestación externa del cuerpo era de mucha ira, ¿sí? Pero sin embargo, yo era testigo de todo lo que sucedía, dándome cuenta de todo lo que estaba pasando, dándome cuenta de que estaba liberando todas esas energías, ¿sí? Pero al mismo tiempo que no me afectaban en lo más mínimo. Es decir, como que no era yo, era una superposición de mi real ser, del verdadero ser que soy. ¿Sí? Toda esa ira se había superpuesto, ¿sí? Y estaba enquistada en mi cuerpo en forma de tensiones, se estaban liberando esas tensiones, me estaba liberando yo de todas esas iras reprimidas, pero yo no sentía la menor ira. Yo sentía una paz, una serenidad increíble en el fondo, y era simplemente testigo, observador, consciente de cómo se iban liberando todas esas tensiones, cómo se iba descargando toda esa energía. Bueno, además se nos habló de que la ira es la potencia que tenemos como conciencia ilimitada, que es absolutamente potente, pero que está como erróneamente canalizada o erróneamente expresada. Porque a partir de que nosotros tenemos la creencia de ser este cuerpo limitado, ante cualquier situación desfavorable nos sentimos pequeños, nos sentimos disminuidos. Entonces toda nuestra real potencia se manifiesta en ese momento en forma de ira. Y como además la ira está mal vista socialmente, está mal vista moralmente, entonces uno la reprime. Y aparte, como se siente insignificante, también la reprime porque siente que está frente a fuerzas más poderosas. Lo que tenemos que hacer ante determinadas circunstancias es utilizar nuestra potencia, la potencia de la conciencia ilimitada, ¿sí?, con la energía de la ira, tal cual me sucedió a mí. Es decir, uno puede enojarse si la situación lo requiere, pero sin que ese enojo obnubile la conciencia. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un niño está jugando con una pelota en la vereda y de pronto la pelota se le va a la calle y él la corre. Y viene un auto. Entonces, ¿qué hace el padre? Le dice, ¡no! ¿Sí? O no bajes de la vereda o algo por el estilo. De una manera tajante, contundente, que hace que el niño se frene en seco. Allí el padre está utilizando toda su potencia en una manifestación externa que se parece a la ira, ¿sí?, y que podríamos decir que es ira, ¿sí?, pero sin estar interiormente afectado. Él sabe qué es necesario hacer en ese momento para producir un resultado tajante y contundente de que el niño no baje la vereda porque está en peligro, porque viene un auto. Nosotros podemos aprender a manejar la energía de la ira, es decir, a canalizar nuestra potencia, ¿sí?, utilizando la energía de la ira, pero sin que eso nos afecte internamente. De alguna manera, hay ejemplos en maestros espirituales que le han llamado la ira sagrada. Por ejemplo, Jesucristo con el látigo expulsando a los mercaderes del templo. Por ejemplo, Krishna enojado con Arjuna porque no quiere pelear y enrostrándole su cobardía. Es decir, nos han mostrado ejemplos, ¿sí?, de ira sagrada, de ira, de utilización de la energía de la ira, pero sin que eso
produzca el resultado habitual, porque lo habitual en la ira expresada de una manera mecánica es que se obnubile nuestra conciencia. Suele decirse que una persona que está con ira está sacada. Y es una expresión correcta, está como sacada de sí misma, está descentrada, salida de lo que verdaderamente es. Es decir, y pierde conciencia, no sabe lo que hace y es capaz de cualquier cosa. La conciencia se obnubila. Bueno, en mayor o menor medida, el mecanismo de la queja es lo mismo. Es un mecanismo de ira un poco más apagada, es ira reprimida, es ira que tiene que ver con la sensación del pequeño tamaño que nosotros tenemos frente al universo, frente a las cosas, por estar identificados con el cuerpo, ¿sí? Y es una manera de que nosotros nos anulemos a nosotros mismos, sintiendo una emoción negativa muy intensa, a la cual nos resistimos, ¿sí? Pero eso en realidad empeora las cosas, porque la emoción se fortalece cuando la resistimos. Nosotros tenemos que aprender a aceptarla o recibirla. Por ejemplo, hay un mantra que usa Access: todo me llega con facilidad, gozo y gloria. Y claro, uno puede decir, fantástico, estamos pensando que el dinero me llega con facilidad, gozo y gloria, la felicidad, las relaciones armónicas, la salud, ¿sí? El disfrutar de la vida, etc. Pero ahí dice todo me llega con facilidad, gozo y gloria. Eso significa que una situación desfavorable, adversa, una queja, un momento de emoción negativa, también yo lo puedo vivir con facilidad, con gozo y con gloria. Así como esta experiencia que comenté, que yo estaba viendo que liberaba descarga de tensiones de muchos años, y sin embargo por detrás había una gran paz, una gran serenidad y una gran conciencia de lo que estaba sucediendo. Amigos, no quiero extenderme más. Estas son posibilidades que se nos brindan por medio de estas nuevas herramientas. Digo nuevas para mí porque estoy hace poco tiempo que se nos están brindando en Access Consciousness. ¿Qué significa acceso a la conciencia? Como expliqué en el video anterior, tenemos 32 puntos en la cabeza. Si hablamos de la técnica de barras, que es una de las tantas que hay, a través de los cuales se pueden desbloquear y liberar patrones de conducta negativos, ¿sí? Viejos conflictos, etc., que nos están obstaculizando, que nos están presentando resistencia para que accedamos a la conciencia, a lo que verdaderamente somos, impidiendo de esa manera que podamos vivir una vida plena, una vida armónica, una vida consciente, y creando desde allí y no desde la limitación de creer que somos este cuerpo y que somos insignificantes. Esto es una cosa muy importante que podemos aprovechar en nuestras vidas. Y bueno, este planteo de los 7 días de gratitud es una forma de aproximación muy simple que podemos tener a empezar a producir este cambio. Es decir, que la queja se vaya transformando en gratitud. Que todas las circunstancias difíciles que vamos viviendo, ¿sí?, nos sirvan como desafío para producir los cambios internos necesarios a partir de esa potencia ilimitada que somos, a partir de esa conciencia ilimitada que somos. Bueno, entonces más o menos he elaborado un poco algo aquí a partir de comentar
algunos comentarios que me llegaron y comentando también mi experiencia personal. Entonces exhorto a que continuemos, todavía quedan 3 días más, hasta completar una semana de gratitud, y vamos a observar que esto nos va a quedar gustando y vamos a querer más de lo mismo, universo, por favor. Vamos a querer seguir de por vida, ¿sí? Y vamos a poder enfrentar nuestros pequeños problemas, empecemos por ahí, ¿sí? Y después vamos a querer enfrentar problemas más grandes. Me despido de ustedes, amigos, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de este video, tanto como yo lo he disfrutado, y bueno, a seguir agradeciendo, y a decidir vivir en un universo amistoso. Y preguntándole, es decir, ya vamos a hablar sobre la técnica de las preguntas, cómo trabajar las preguntas, cómo preguntarle al universo. Cómo trabajar también a través de preguntas aquellas cosas que nos obstaculizan. Y qué formato podemos irle dando a las preguntas. Es decir, les largo 2 que son muy utilizadas. ¿Qué más es posible? ¿Sí? ¿Cómo puede mejorar esto? Estamos ante una situación adversa y le preguntamos al universo, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué se requiere aquí para que esto mejore? ¿Sí? Tenemos situaciones favorables, preguntamos, ¿qué más es posible? Le preguntamos al universo, es decir, queremos más situaciones favorables. Ese tipo de preguntas, bueno, las vamos a desarrollar en otro video más específicamente. Mientras tanto, vamos a seguir agradeciendo. ¿Listo? Ok. Un abrazo grande para todos. Y a disfrutar.